ya para entrar en el tema de hoy que nos ocupa, de presentarles a Fabiola Martín del Campo. Ella es maestra de nutrición y le doy la bienvenida a este espacio porque viene a platicar con nosotros de lo que son las harinas en nuestra dieta diaria y cómo por eso las asociamos con que son o nos puede generar la famosa pancita, ¿no? O las lonjitas. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, adiós a la panza, adiós a las harinas. ¿Sí tiene que ver algo con que nos generen lonjitas en nuestro cuerpo el consumo o el abuso de las harinas? En realidad sí tiene mucho que ver, aunque también hay muchos mitos alrededor de las harinas que es bueno conocer. Y conocer qué tipo de harinas, ¿verdad? Exactamente. De eso vamos a platicar el día de hoy, así que te invito a que te quedes con nosotros. ¿Te cuesta trabajo, eres adictas a las harinas? Porque hay personas que dicen que yo no puedo dejar las harinas, de verdad no puedo, entre las pastas, el pan y todo eso, no puedo. Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cuáles son ese tipo de harinas que podrían ser aceptadas en una dieta saludable? Vamos a hablar de ello con nuestra nutrióloga que nos acompaña el día de hoy, así que te invito a que te integres con nosotros con tus comentarios 31 22 11 90, 36 47 18 83 y regresaremos después de la pausa, pero antes una breve introducción, Fabiola, ¿qué tipo de harinas encontramos en la alimentación del mexicano? Bueno, las harinas en sí son el producto de la molienda de muchos granos. Entonces, por este mismo motivo hay infinidad de tipos de harinas. Hay de maíz, de arroz, de trigo, de cebada, de centeno, pero incluso también puede haber harinas de algunas leguminosas, como el frijol, la lenteja, aunque son mucho menos comunes. La harina también de avena, ¿verdad? Así es, también de avena hay muchas harinas, así es. ¿Y dentro de esas habrá unas mejores que otras? Sí, sí, ¿verdad? En realidad sí hay algunas mejores. Bueno, pues regresando de la pausa vamos a ver cuáles son las mejores para integrarlas en la dieta y cuáles no. Y como siempre también en cuestiones de nutrición se habla, siempre el abuso también, aunque sea bueno un alimento, el abuso es malo, como en todo, ¿no? Entonces también hay que equilibrar y hay que hacer las proporciones adecuadas a nuestra dieta y nuestras necesidades. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Les aviso que ya funciona el chat en los cuartos de los programas, ¿eh? Ya estamos ahora sí que sincronizados y pueden estar entonces entrando al cuarto de Magazine, que es el programa que tú escuchas, para que estés integrada con nosotros, como ya está por ahí Celia conectada con este chat de la página de internet. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Magazine, 31 22 11 90, 36 47 18 83. ¿Cómo andas en la ciudad de Guadalajara? Si estás en el coche te acompañamos, y si estás en la casa, buen provecho, quizás estás comiendo o estás ya por comenzar pues a comer, o si estás también en la oficina conectada en lo que es la página, pues muchas gracias por estar ahí escuchándonos en este lunes 27 de octubre, hoy hablando aquí en la revista de Magazine de las harinas, cómo decirle adiós a la pancita, adiós a las harinas. ¿Hay relación, Fabiola? ¿Hay relación el hecho del abuso del consumo de harinas en la dieta con que te generen a lo mejor cierta pancita o lonjitas en el cuerpo? Por supuesto que sí. El exceso en el consumo no solo de las harinas, sino de cualquier hidrato de carbono puede provocar la acumulación de grasa en las zonas donde no nos gusta. Entonces, pero se trata más bien del consumo excesivo de los hidratos de carbono, provenientes ya sea de las harinas, de los panes o también de refrescos, dulces, chocolates, azúcar, y cualquier cosa que contenga azúcares en exceso. De hecho, ahorita hablábamos en el corte y me decía Fabiola, es que en sí, dice, es un mito decir que satanizar las harinas, ¿no? Las harinas en proporción no deberían de ser malas, no son malas. Así es, todas las harinas recordemos que pertenecen al grupo de los cereales en nuestro sistema de alimentación. En el plato del buen comer. En el plato del bien comer, así es. Entonces prácticamente en todo el mundo la dieta está basada en un gran porcentaje en harinas y cereales. El problema es que muchas veces no los consumimos en la cantidad apropiada, no los sabemos combinar. ¿Cuántos tipos de harinas encontramos en la dieta? O sea, ¿hay refinadas e integrales? Existen las harinas refinadas, que son las que llevan un proceso de molienda mucho más excesivo y a los cuales se les eliminan la cáscara o el salvado, así como el núcleo del grano, que es donde se encuentran las grasas y las proteínas de
del grano. O sea, ¿qué nos dejan en las harinas refinadas? ¿Qué nos dejan? Entonces? Los puros carbohidratos nos dejan. El almidón. El puro almidón es lo que estamos comprando en las harinas refinadas, mientras que en las harinas integrales además dejan el salvado o la cascarilla, que nos aporta una cantidad considerable de fibra. Por eso nos recomiendan optar siempre por harinas integrales, y sobre todo más hoy en día que la mercadotecnia está por donde quiera, harinas integrales que harinas refinadas. Así es, porque esto nos permitiría aumentar el consumo de fibra y recordemos que la fibra, uno de sus papeles principales es retardar la absorción de los hidratos de carbono. Por lo tanto, tenemos un efecto menos nocivo de comer las harinas. ¿Qué hay, por ejemplo, cuando asociamos o vemos en estas leyendas de los paquetes de pasta? La pasta está catalogada como un tipo de harina, ¿no? Son harinas, a fin de cuentas, en el plato del buen comer, carbohidratos. Así es, las pastas son un derivado de las harinas. Ajá, y a veces dice sémola hecha de sémola de trigo. La sémola es el ingrediente de preferencia para preparar una pasta, porque la sémola es una harina que está menos molida que la harina refinada. Por lo tanto, guarda más de sus propiedades nutricionales y tiene la consistencia perfecta para poder hacer una buena pasta o una pasta de calidad. ¿Cuándo, o cuánto más bien sea la pregunta, recomiendas en la dieta diaria de una persona integrar harinas? ¿Cuánta cantidad en la dieta diaria, en el desayuno, en la comida y en la cena? Si lo viéramos a manera de proporción del plato, como en el plato del buen comer, estaríamos hablando de entre un 40 y un 50% de nuestra dieta debe de estar compuesta de algún tipo de harina o cereal. Un 40% nada más, una proporción. De 40 a 50%, más o menos. Así es. Prácticamente lo que más podemos integrar es la mitad del plato. Así es. ¿No? Es que ahorita platicábamos fuera del aire y me decía, pues ¿cómo no van a hacer pancita? Me decía Fabiola, si a veces, y es la falta también de entender que no sabemos combinar ese plato del buen comer en proporciones adecuadas. Imagínense, y digo, ha pasado, no me digan que no. Nos sirven el plato y están las tortitas de arroz con la pasta y aparte las tortillas para acompañar, porque nosotros los mexicanos somos muy de tortilla, Fabiola. Entonces, es un plato lleno de carbohidratos, de harinas, ¿no? Así es, de hecho la tradición de las harinas pues no es mexicana, esta tradición viene de otros países. En México la tradición, con lo que sustituíamos a las harinas, es con el maíz. Entonces llegan las harinas y en lugar de sustituirlo, lo sumamos. Sí. Entonces ahora comemos tortillas y derivados del maíz más las harinas de trigo que vienen de otros lugares. O sea que aquí la cuestión es saber proporcionar. Si tenemos ya en nuestro plato del buen comer una proporción de arroz, no sé cuántos nos sirven en el plato, pero media taza, una taza de arroz, como guarnición que nos la ponen siempre. Ahí, por ejemplo, entonces ya no puedo integrar una tortilla o dos, o sea, en mi plato. En una comida normal, estoy hablando de una comida de mediodía, podríamos comer aproximadamente de 3 a 4 porciones de cereal, de acuerdo al peso y a la actividad física de cada persona, pero en promedio es esto. Por lo tanto, si nos comemos una taza de arroz, probablemente solo quede espacio para consumir una o cuando mucho 2 tortillas. Pero si comemos 2 tazas de arroz, ya no hay espacio ni para un postre de pan ni para tortillas. Entonces debemos de cuidar mucho cómo combinamos los alimentos. A veces, ¿sabes qué nos complica mucho? No sé a ustedes que nos están escuchando, pero a una servidora las porciones, o sea, entender como las porciones y estar midiéndolas, ¿no? Uno se pone en el plato, pues 1 o 2 cucharadas de arroz, y dices, a ver, ¿cuántas porciones llevo? ¿Cuánto será? No, ahorita que dices que son 4 o 5 porciones por comida, una comida fuerte que es la comida del mediodía. El hecho de ponerme a lo mejor media taza, una taza, yo no sé cuántas porciones equivale una taza, ¿no? De arroz, por ejemplo, ¿no? Cada alimento tiene su propia porción y esto es muy importante. A manera general, sí podemos decir que media tacita medidora es más o menos una porción de casi cualquier cereal, aunque algunos como el arroz la porción es un poquito menor. Vámonos al desayuno, por ejemplo, y lo digo porque son cosas que pasan, muy cotidianas y que no sabemos equilibrarlas. Si yo, por ejemplo, pongo un pan tostado, una rebanada de pan con mermelada, ni tostado, a lo mejor sin tostar, mermelada, y aparte me pongo 1 o 2 platos de cereal,
ahí ya estoy abusando de las harinas también. Por supuesto que sí. Cada media taza de cereal, y digo media taza es muy poquito, es una porción de cereales. Por lo tanto, ya en el cereal llevaríamos probablemente 2 o 3, más el pan, ya estaríamos hablando de 4 porciones de cereal. Entonces, por eso es que un desayuno ideal debe de incluir no solo harinas, sino también proteínas, frutas, verduras, para lograr llenarnos y disminuir la cantidad de harina. O sea, el chiste aquí en la dieta balanceada es no centrar todo hacia un tipo de alimento. Así es. Sino tener una buena combinación, ¿no? Por ejemplo, las personas que son muy paneras, que así dicen, ¿no? Yo tengo que tener mi panecito, es optar por panecitos integrales mejor, es lo ideal. Lo ideal sería, obviamente, que se optara por un pan integral, y si de plano no les gusta, por lo menos que sea un pan que no tenga una cubierta de azúcar encima. Por ejemplo, las conchitas, los picones, las donas, son el peor ejemplo. ¿Por qué? Porque además de la harina, estamos hablando de una gran cantidad de azúcar que las cubre. Oye, viene el pan de muerto, Fabiola, ¿nos vas a dejar? No, claro que no. Ahorita vamos a hablar de cómo combinar el pan de muerto. Me parece muy bien. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos con más, porque te digo que así somos la dieta del mexicano. Miren, en cada fiesta hay pan de muerto, rosca de reyes, tamales, ¿qué otra cosa se te ocurre? Bueno, el pastel en cada cumpleaños, ¿no? Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. 31 22 11 90, 36 47 18 83. Tú eres adicta a las harinas, no puedes dejar en tu dieta pues esa parte de que también está asociada emocionalmente, ¿verdad? Porque también cuando andamos en la depresión, ahí vamos a las harinas, ¿no? Ahí vamos al pastelito. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Regresamos a Magazine. 31 22 11 90, 36 47 18 83. ¿Sabes proporcionar tú realmente las harinas en tu plato del buen comer, en la alimentación que le brindas a tu familia, o en ese alimento o esas comidas que preparas? Quizás si trabajas y te llevas comida al trabajo, bueno, ¿cómo proporcionas o cómo equilibras lo que te llevas en ese topper a lo mejor, ¿no? Que a veces hay que saber cómo hacer como la lista de que si llevas proteínas, si llevas verduras, si llevas fruta, ese balance que es necesario en la dieta diaria, y hay que aprenderlo, ¿no? Porque también tras generación nos han educado así, ¿no? Quizás de que la tortilla no debe faltar en la mesa, de que la guarnición de arroz es básica, ¿no? Y aparte las tortitas o las pastas, ¿no? La sopa de pasta, que es muy común en muchas casas, ¿no? No decimos que no la pongan, nada más que sigue después de la sopa de pasta, ¿no? ¿Qué estamos poniendo más en la mesa después de la sopa de pasta? ¿Dónde está la ensalada, por ejemplo, no? Así es, hay que aprender a combinar muy bien los alimentos e identificar que en el plato siempre debe de haber nuestra proporción de harinas o de cereales, pero también una proporción de igual tamaño de frutas y de verduras, que eso es como a veces lo que dejamos un poquito de lado. Fíjate, dice Claudia Jiménez, ¿por qué en los paquetes de las harinas refinadas viene que tienen un porcentaje de proteínas? Y están diciendo que no, las harinas refinadas no tienen proteína. ¿Esto es cierto y por qué? Así es, todas las harinas les queda un residuo de proteína, sin embargo ya esta cantidad es muy pequeña, es entre 1 y cuando mucho 2 gramos de proteína por porción. En realidad es por cada 30 gramos solo queda 1 o 2 de proteína. O sea, es mínimo. Exacto, porque en el núcleo del grano es donde se encuentra la proteína, pero también la grasa. Y esa grasa se trata de extraer al máximo porque es la que provoca la rancidez de las harinas. Por eso es que queda tan poquita proteína. O sea, las procesan más porque buscan que les dure más el producto, ¿no? Así es la única manera de que una harina nos pueda durar durante meses en casa. Si no, simplemente nos durarían unos días, tal vez un par de semanas. Por acá por el chat nos dicen que sí, es mejor el arroz integral que el arroz normal. Definitivamente es mucho mejor, como les comentaba, preserva mejor sus nutrientes y además son una muy buena fuente de fibra. Y mira, todo lleva a cierta complicación, no porque sea realmente complicado, pero
pues como dicen, todo tiene un cierto sacrificio. El cocinar el arroz integral es un poquito más lento, la cocción, ¿no? Y no es igual de sabroso, siendo honestos. A mí en particular, fíjate que me gusta mucho el arroz integral, el saborcito. Sé que a otros no les gusta, como a los niños a lo mejor también se van a poner así como que sabe. Pero aparte de que el sabor sí es diferente, sí es como más tardadita la cocción del arroz integral, aunque lo remojes y todo previamente, pero pues sí, pero una cosa lleva a las otras, ¿no? O sea, si podemos, si tenemos la voluntad de comer algo más nutritivo, pues todo implica un sacrificio, ¿no? Así es, además no significa tenernos que quitar lo que nos gusta. Sí es posible comer harinas y panes como nos gustan, pero en el marco de una dieta adecuada. Dice Lucía Mejía, yo como mucho arroz todos los días en mi comida, aproximadamente serían 2 tazas de arroz más carne, pollo o pescado, y aparte verduras. No consumo tortilla y casi tampoco pan. Eso es bueno, estoy bien en la proporción, ya que me dijeron que el arroz todos los días era malo y tendía a engordar. ¿Qué tan cierto es, Fabiola? No, mientras esté bien equilibrado, no es malo el arroz. Al contrario, si a ti te gusta consumir arroz todos los días, adelante, es una buena opción de cereal. De la manera como lo estás haciendo de 1 a 2 tazas por comida, si ya no lo acompañas con algún tipo de pan, tortilla o algún otro cereal, es una buena cantidad. Nada más sí tener mucho cuidado de no agregarle algún otro pan. Me pregunto también que si las tostadas son a tipo de harina. La tostada es igual que la tortilla, no son una harina como tal, pero entran en el mismo grupo de los cereales y nos aportan lo mismo, que son hidratos de carbono complejos. ¿Qué hay de los niños, Fabiola? Los niños a veces quieren cenar y desayunar puro cereal. No sé si también la proporción para ellos es de media taza de cereal en el desayuno o en cada comida, que los adultos, o a ellos se les permite un poquito más. ¿Qué hay para ellos? Al igual que en los adultos, todos debemos de llevar la misma proporción del plato del bien comer. En esto no hay diferencias. Obviamente las cantidades son distintas porque la energía que ellos necesitan es muy diferente a la que requiere un adulto. Sin embargo, esto requiere la individualización de cada persona, pero en proporción es exactamente lo mismo. Aproximadamente del 40 al 50% del plato debe de estar conformado por cereales. Quizás a lo mejor ahí, porque dicen es que media taza decías, ¿no? La proporción del cereal. Esa es una porción. Una porción. Y estaría bien ponerlo en el desayuno para un niño, pero igual me decir, pues es muy poquito. Se lo pueden complementar con fruta picada, ¿no? Así es, de hecho no tiene que ser una sola porción, pueden ser 1 o 2 porciones, más 1 o 2 porciones de fruta y verdura, más una porción de alguna proteína. Su leche, como la leche, por ejemplo, o algún huevito, a lo mejor un par de taquitos de frijol y ya llevamos el cereal con la proteína, más una fruta y verdura. Cuando hablabas de las harinas de leguminosas, por ejemplo, harina de la lenteja, de garbanzo, ¿eso también está también en la proporción que manejabas tú de 1 o 2 porciones por comida? No, esta es muy diferente porque su contenido de proteína es mucho mayor. En lugar de contener 1 o 2 gramos de proteína, estaríamos hablando de alrededor de 6 o hasta 8 gramos de proteína. Y tiene menos almidón que una harina convencional. Es decir, Fabiola, a ver si te entendí. La harina, por ejemplo, estos que encontramos, harina de avena, ¿no? Comparada con una harina de maíz o de trigo, ¿tiene más proteína la harina de avena que la harina de trigo? No, nada más. Por ejemplo, la de garbanzo. Hay algunos panes que se hacen de garbanzo y en este caso tienen menos harina y mucho más proteína, que es como la harina que es un poquito más conocida. Ahí porque son leguminosas, entonces la avena sería un grano. Es un grano al igual que el arroz o que el trigo. Y las leguminosas, como pueden ser las lentejas, el frijol, ¿qué más? Garbanzo, me decías. Ahí sí, la harina a base de estas leguminosas sí trae más proteína por ser leguminosa. Así es, trae mucho más proteína y el tipo de fibra que contiene es diferente. En lugar de ser fibra tipo salvado o insoluble, es una fibra soluble. ¿Qué hay de la papa? ¿Entra dentro de las harinas? La papa no es una harina, es un tubérculo, pero contiene almidones de la misma manera que una harina. Por lo tanto, los agrupamos en el mismo lugar. O sea que si yo me hago unas tortitas de papa y las acompaño con una porción de arroz,
y les acompaño con 2 tortillas, ya me pasé. Ya te pasaste, definitivamente. Mire, ya ven cómo vamos equilibrando las cosas. Hay que equilibrar el plato del buen comer. Dice por acá Helen, hola, buenas tardes, disculpe que llegué tarde, dice, aquí estoy. Una pregunta, ¿dónde puedo encontrar las proporciones que se deben de comer del plato del buen comer? Buenas tardes, feliz inicio de semana. Pues sí, también yo me hago, Helen, esa pregunta, por eso le decía aquí a Fabiola, que nos cuesta trabajo entender las proporciones o las porciones. ¿Dónde en internet habrá algo que podemos buscar o cómo podemos decir, no sé, una taza de arroz equivale a tantas porciones? Ok, en cuanto al plato del bien comer, el plato no contiene en sí mismo el tamaño de las porciones. Esa es una representación gráfica nada más de un plato, en qué proporción o porcentaje debe de estar cada grupo de alimentos. Y ese se meten en el buscador de internet, ponen el plato del buen comer y de esa manera lo van a encontrar y ahí viene una explicación detallada de cómo poder combinar estos alimentos, sin la necesidad de contar exactamente si la media taza, si una taza, sino una manera más gráfica, más para que toda la familia lo pueda entender. Así es, más sencillo. Es decir, nos utilizan mejor al común de las personas la ilustración gráfica del plato del buen comer, y en ese círculo que representa el plato, como dividirlo por tipo de alimentos, que estar midiendo por porciones. O sea, sí las hay, pero digo, sea como más complicado estar contando cada rato las porciones. Lo que pasa es que respecto al tema de porciones, ahí sí se requiere que sea un nutriólogo quien le calcule las porciones específicas para sus necesidades. Y sabes que no es lo mismo, y ahorita Fabiola después del corte me lo dirá, no es lo mismo una persona que casi no tiene actividad en el día, a otra persona que a lo mejor trabaja, va al gimnasio, va y viene y anda en la calle para arriba y para abajo y trae obviamente más gasto de energía. No es lo mismo. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más. Regresamos aquí a Magazine en la última parte del programa. 31 22 11 90, 36 47 18 83. Por si traes alguna pregunta, alguna duda en cuestión de nutrición, no nada más estoy hablando de las harinas, sino cualquier duda que traigas de nutrición, aprovecha que tenemos la visita de la maestra de nutrición Fabiola Martín del Campo, que está con nosotros, y que te pueda pues a lo mejor dar alguna orientación aquí precisamente durante el programa, en lo que nos resta del programa. Pero antes, como todos los lunes, también les presentamos una sección de reflexión en cuestión de equidad de género. Cuestión de género. Y saludamos esta tarde y le doy la bienvenida también porque se integra como parte de las colaboradoras que vienen aquí a darnos reflexiones en torno a temas de equidad de género. Bueno, la maestra Claudia Gabriela Sala Rodríguez, ella es maestra en género y política pública, directora de Igualdad, Desarrollo y Adelanto, y nos trae pues un buen tema, creo yo, que es cómo lograr sensibilizarnos ante la violencia hacia la mujer. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Querida amiga, querida Gloria, encantada de estar nuevamente con ustedes, feliz de poder colaborar con un pequeño granito de arena en información para nuestras amables radioescuchas, mujeres y hombres, en un tema pues tan importante como el que acabas de mencionar, que es la eliminación de la violencia contra las mujeres. Que bueno, vamos a entrar a noviembre, ya la próxima semana, y seguramente pues noviembre también se asocia por el Día Internacional de la No Violencia, ¿no? Y entonces te estaremos escuchando más todavía este tipo de mensajes. Sí, creo que conviene mucho irnos preparando porque justamente el próximo 25 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional para eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Y este día y este mes de noviembre, que inicia, como bien lo dices, ya prácticamente el sábado, es una invitación justamente a reconocer la violencia desde las formas más naturalizadas que puede haber en una familia. Fíjate, Gloria, que grandes avances son los que hay ya en materia de poder visibilizar los nombres y las formas de la violencia hacia las mujeres. La violencia física, la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial, la violencia institucional, la violencia política, hoy también está catalogada así,
cuando a una mujer se le impide llegar a ejercer algún cargo de elección popular por parte de su partido. Y esto conviene mucho que sepamos pues las diferentes formas que hay, la violencia comunitaria, porque eso es empezar a hacer conciencia si somos partícipes o no de esas formas de violencia. A veces las vivimos y las tenemos tan naturalizadas en casa, en la escuela o en el centro de trabajo, hablando por ejemplo del hostigamiento y el acoso sexual, que será un tema que me gustaría mucho tratar en un próximo programa para hablarlo a profundidad, que entonces el ponerles nombre y visibilizar en qué consisten estos tipos de violencia y que no es normal que sucedan, es empezar a tomar conciencia de la dimensión de un problema. Hoy por hoy, la violencia hacia las mujeres está catalogado como un problema de salud pública, es decir, afecta la productividad en los trabajos, afecta el nivel de aprendizaje en las escuelas, afecta el nivel de desarrollo comunitario en las colonias y en las comunidades. Es por eso que hoy que se aproxima este mes de noviembre, pues nos invita a la reflexión de saber cuánto contribuyo yo en mi esquema, por ejemplo, de educación con mis hijas y mis hijos, a educar de una manera diferenciada a las niñas que a los niños, a otorgar cierta permisibilidad más a los niños varones que a las niñas. O yo como jefa o como jefe, hago distinciones para contratar, hago preguntas como, ¿estás embarazada? ¿Quiero un certificado de no embarazo para contratarte? O yo, por ejemplo, como pareja, mi forma de arreglar los conflictos en mi casa, ¿es a través del diálogo, del acuerdo, o es a través del grito y del golpe? El podernos ubicar en estos contextos y reconocernos como parte de, es el primer paso para un cambio y una transformación social. Y una transformación a la que mujeres y hombres estamos convocadas y convocados, porque la principal forma de que podamos terminar con la violencia es a través de la educación, querida Gloria. Así es, y como dicen, ese tipo de cosas pues se van gestando desde la casa como en muchas otras cosas, ¿no? Desde el hogar y desde la familia. Sí, la gran apuesta a que las cosas mejoren como sociedad, indudablemente es la educación de niñas y niños. Cómo hacerle ver a la niña y al niño que no son superiores y que las mismas oportunidades puede tener una niña que un niño. Y no solo a los niños, sino también a los maestros, Gloria. El tema de la discriminación en el aula es un tema muy presente. Cómo los maestros ven a las niñas de manera distinta que a los niños. En ellas ven las próximas amas de casa, o muchas veces frases que han dicho algunos maestros es que es un no tirado a la basura educar a una mujer. Entonces, esos contextos están muy presentes todavía en nuestra época actual. ¿Qué necesitamos? Necesitamos concientizarnos primero de que la educación es la primera herramienta indispensable de transformación social. Y en el caso de la violencia, mucho más. Número 2, el saber en nuestros hogares cómo y de qué forma estoy siendo o estoy educando a mis hijas y a mis hijos. ¿Cuáles son mis formas de resolución de conflictos? Y si no hay conflictos, si no tengo conflictos, ¿es por qué? Quizá porque hay miedo a entrar al conflicto. Muy bien. Y otro punto importante es el medio comunitario. ¿Cuánto yo contribuyo en mi comunidad a que mi comunidad sea una comunidad pacífica, una comunidad libre de estereotipos y libre de violencia, libre de habladurías, donde mujeres y hombres podamos interactuar con el respeto a la diferencia? Gloria. Pues bien, Claudia, nos invitas a reflexionar sobre estos puntos que nos acabas de comentar. Estaremos próximamente en tus demás colaboraciones tratando más temas relacionados a lo que es la equidad de género, a la violencia también. Y bueno, pues bienvenida y aquí estamos en contacto, Claudia. Gracias, Gloria, yo agradezco este espacio. Si te parece, cada lunes trataremos una forma distinta de violencia para que así las compañeras y compañeros que nos escuchan, los radioescuchas, puedan ubicar en qué consiste y cómo identificarla. ¿Cómo identificarla? Me parece muy bien, Claudia. Muy bonita tarde. Igualmente para ti, Gloria, un saludo a todo tu auditorio. Gracias, buenas tardes. Gracias, enhorabuena. Muy bien, nosotros estamos aquí regresando ya prácticamente para cerrar el programa con algunas dudas todavía que nos quedan para nuestra invitada, la maestra en nutrición Fabiola Martín del Campo. Te pregunta María Rodríguez, Fabiola, yo todas las mañanas me tomo un café con pan o alguna galleta. No siempre es integral. ¿Qué puedo comer en la tarde para compensar el pan de la mañana y qué puedo cenar también? ¿Es bueno comer un pan todos los días?
Mira, no tiene nada de malo comerte un pan en tu desayuno si eso es lo que a ti te gusta. El único problema es que debes de aprender a combinarlo. No es sano comer un café con pan y que eso sea suficiente. ¿Dónde quedó lo demás? Además de esto, debes de comer algo de fruta, un poco de verdura si es posible y algún tipo de proteína. Ya sea que tomes un poco de leche o a lo mejor huevo o queso, un trozo de panela tal vez que sea algo muy ligero y rápido, y a lo mejor algo sencillo, picar alguna fruta o jícama y pepino, que es una buena verdura, y llevártelo comiendo como botana, y de esa manera logras equilibrar tu desayuno. Igual en la cena, ¿verdad? Es lo mismo. También no nada más basar la cena con leche con pan. Exactamente, se puede comer el pan, pero habría que equilibrarlo con el resto de los grupos de alimentos. No dejes de lado y no dejes fuera a lo que es la fruta y la verdura. Además, recuerda que el desayuno es la comida más importante del día. Sí, no podemos dejársela solo al pan. Al pan o al cereal o un plato de cereal, ¿no? Dice Adriana Rodríguez, ¿cómo puedo sustituir las proteínas de la carne que no sea soya? Porque soy alérgica a la soya. ¿Te refieres a otro tipo de proteína que no sea carne? La mejor opción sería la del huevo o bien la de los quesos, la de los lácteos, que es una proteína de alto valor biológico y que no tiene los mismos efectos que la carne en sí misma. Incluso también mencionabas ahorita fuera del aire, si no puede comer o es alérgica a la soya, no sé si también sea alérgica al gluten. Porque el gluten también tiene mucha proteína, ¿no? Tiene también mucha proteína y puede ser una opción, aunque es menos común en nuestra alimentación diaria. Si no, la mejor opción definitivamente, si tampoco puede comer huevo o lácteos, pueden ser las leguminosas. El frijol, de nueva cuenta, el garbanzo, y las lentejas. Muy bien. Oye, Fabiola, pues ya nos vamos. Danos tus datos como nutrióloga, ¿dónde te encontramos a ti? Bueno, pues yo me encuentro en mi consultorio, está en Lerdo de Tejada, 2376, y el teléfono es 3826-8009. ¿Lo puedes repetir, por favor? 3826-8009. Pues te agradezco mucho, Fabiola Martí del Campo, por venir con nosotros esta tarde, hablándonos hoy de las harinas y cómo, obviamente, si equilibramos las harinas con otros tipos de alimentos, si le bajamos también el exceso de harinas, vamos también a eliminar la pancita, ¿verdad? Así es. Si la combinamos con ejercicio. Y muchísimas gracias a ti, Gloria, y gracias a todo tu auditorio. Muchas gracias también a ti por venir, y gracias a ustedes también que nos sintonizaron. Mañana en punto de las 2 yo te espero con más de Magazine. Como lo escucharon, estaremos hablando del desapego como un principio del duelo. Agradecemos a Rosy, que estuvo en producción, Arturo en controles, Jessy en teléfonos y Chuy en la asistencia de producción. Gloria Frías se despide, buenas tardes.